En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Bueno, pues hoy en la sección La Vía Sostenible con Vía Ágora vamos a hablar, entre otras cosas, de residuos, de su problemática y de medidas para resolver su mala gestión y masiva producción. Bueno, para hablarnos de este tema tenemos hoy con nosotros a Ana Elisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Ágora. Y vamos ya a saludarla. Buenos días, Ana Elisa. Muy buenos días, Meli. Un placer, como siempre, estar contigo y con los oyentes en La Vía Sostenible. Bueno, pues el placer es nuestro. Hoy nos hablas de residuos, bueno, entre otras cosas, pero ¿qué porcentajes, Ana Elisa, de residuos genera la construcción? Pues te va a sorprender, Meli. Mira, para que se hagan una idea nuestros oyentes de lo que suponen los residuos, la Unión Europea produce más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año. De hecho, y según estadísticas del Eurostat, los datos de la generación de residuos por actividades y hogares del año 2018 en Europa situaban en el primer puesto al sector de la construcción y la demolición con un 36% del total, mientras que el quinto puesto lo ocupaban los hogares europeos, es decir, los ciudadanos, con el 8,2%. Si la misma estadística de generación de residuos por actividades de hogares en el año 2018 la analizamos para España, el sector de la construcción y demolición sigue estando en el primer puesto, con un total del 29,8% de residuos, mientras que el tercer puesto lo ocupaban los hogares, con 17,7%. Es decir, que el sector de la construcción y demolición sigue estando en primer lugar y que la categoría de los hogares en España daba lugar a que dobláramos la cantidad de residuos que generábamos. Recuerdo que es un 17,7 frente a un 8,2 en el resto de Europa, fíjate. Y Ana Elisa, ¿qué reflexión podemos hacer con todos estos datos que nos expones? Pues, en primer lugar, que el sector de la construcción y la demolición es determinante en la producción de residuos. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Y, a su vez, que el ciudadano, es decir, cada uno de nosotros, somos primordiales si queremos revertir nuestro actual modelo de economía lineal y pasar a un modelo de economía circular. Y ahora que me hablas de economía lineal y circular, explícanos un poquito cuál es la diferencia. Pues el modelo económico actual predominante es la economía lineal. Como su propio nombre indica, consiste en la extracción de materias primas, el procesado de las mismas para convertirlas en producto y en el desecho del producto cuando se acaba su vida útil o cuando considero que ya no es funcional. Por tanto, la economía lineal se fundamenta en un consumo constante, en el usar y tirar, y en consecuencia genera grandes impactos negativos en el medio ambiente, por sobreexplotación de los recursos, que además recordemos que son finitos, por la cantidad de energía que se requiere para producir de cero constantemente y por la cantidad ingente de residuos que generamos al desechar el producto y al producirlo. Sin embargo, la economía circular se basa en un modelo sostenible que consiste en mantener los materiales y los recursos el máximo tiempo posible en el ciclo productivo y en la economía, sin perder el valor. Es decir, la economía circular no desecha el producto final y lo convierte en basura, sino que la totalidad del producto o sus componentes se utilizan de nuevo como recurso, como materia prima, para formar parte de un nuevo ciclo de vida. Cuéntanos un poquito más de esa economía circular que nos dices que donde pues no se desecha el producto final ni lo convierte en basura. Pues la economía circular es un modelo de producción y consumo que implica reutilizar, reparar, renovar, compartir, alquilar, reciclar, etcétera, etcétera. Todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma se dilata, como te digo, el ciclo de vida de los productos, ¿no? Es decir, con la economía circular sobrepasamos esas famosas 3 R de reutilizar, reciclar y reducir, en las que ni el sector inmobiliario ni la sociedad debemos anclarnos ni perdurar. Y es preciso pensar en reparar, en renovar, en alquilar, ¿no? Y todo ello se consigue si en la fase de diseño se plantea el producto y todos los componentes con el objetivo
de disminuir su impacto ambiental a lo largo de todas y cada una de las fases del ciclo de vida del producto. Es lo que se denomina ecodiseño. Bueno, ahora que nos hablas de esa palabra, ecodiseño, explícanos un poquito en qué consiste. El ecodiseño es el único medio, te diría, para lograr modelos de economía circular. De hecho, el ecodiseño y la economía circular son inseparables, Meli. Pensemos en ejemplos míos, en un teléfono móvil, que es muy sencillo de visualizar, que en un momento dado, pues ese teléfono móvil yo pudiera enviar a fábrica y se pudiera actualizar, ¿no? Eso daría lugar a un teléfono móvil menos en la basura y además el fabricante produciría un teléfono de igual calidad y consumiría menos energía e insumos. ¿Qué pasaría si además todos los componentes del móvil tuvieran prevista su ciclabilidad? Es decir, que todos sus componentes se pueden utilizar en otros procesos productivos y, por ejemplo, el chip de ese móvil puede ser un chip para una nueva lavadora, por ejemplo. Y si además mando a reparar mi móvil sin necesidad de comprar uno nuevo, y si además alquilo el móvil en vez de comprarlo, bueno, no para de contarte opciones, Meli. Es decir, es pensar y actuar de manera diferente a la que estamos totalmente habituados. Claro, la verdad es que con estos ejemplos que nos estás comentando, Annelisa, del móvil, pues la verdad es que lo vemos muy claro. Pero ¿por qué tenemos que cambiar a una economía circular? ¿Por qué ahora el ecodiseño? Este respecto me gustaría rememorar el discurso ante el Parlamento Europeo de Ursula von der Leyen, ¿no?, de la presidenta de la Comisión Europea en julio del año 2019, cuando se comprometió a hacer de Europa un líder mundial de economía circular y a proponer un nuevo plan de economía circular centrado en el uso sostenible de los recursos, ¿no? Contestando a tu pregunta, Meli, teniendo presente cuál es esa senda, ¿no?, que está marcando la Unión Europea, uno de los principales motivos para avanzar hacia una economía circular es el aumento de la demanda de materias primas y la escasez de los recursos. Porque insisto que las materias primas son finitas, además la población mundial continúa creciendo y la demanda está aumentando de una manera desmedida. Y, por supuesto, el impacto en el medio ambiente y el clima es otro de los factores primordiales. Tengamos presente que la extracción y el uso de materias primas tiene consecuencias medioambientales al aumentar el consumo de energía y las emisiones de CO2, mientras que un uso más inteligente, eficiente y sostenible de las materias primas reduce, obviamente, tales emisiones. ¿Y cuáles son los beneficios? Vamos a centrarnos en los beneficios ahora. Eso es bueno. Pues mira, actualmente la producción de los materiales que usamos a diario son responsables del 45% de las emisiones de CO2. Por tanto, medidas como la prevención de residuos, el ecodiseño y la reutilización ahorrarían dinero a las empresas y reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, avanzar hacia una economía más circular no solo reduciría la presión sobre el medio ambiente, sino que mejoraría la seguridad de suministro de materias primas. Por supuesto, estimularía la competitividad, la innovación, el crecimiento económico también. De hecho, la Comisión Europea estima en un 0,5% adicional de crecimiento, 0,5% adicional de crecimiento del PIB. Y, por supuesto, el empleo. El empleo también, ahí la Comisión Europea ha estimado en 700.000 los puestos de trabajo que se generarían solo en la Unión Europea de cara a 2030 si llevamos a cabo y abordamos esta economía circular, ¿no? Y además, pues proporcionaría a los consumidores productos más duraderos e innovadores que les generaría, por supuesto, un ahorro y una mayor calidad de vida. Claro. Y, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, ¿a ti te gustan los ejemplos y que nos lo pones tan claro siempre con ejemplos? ¿Qué ejemplos me puedes aportar de economía circular? Pues mira, un ejemplo, por ejemplo, es Kenotec, valga la redundancia, Kenotec, empresa británica que fabrica el ladrillo K-Brick, cuya materia prima es en un 90% residuos de construcción. Además, no necesita ser quemado en un horno y, por tanto, produce una 10ª parte de las emisiones de CO2 con respecto a los ladrillos convencionales. Otro ejemplo, las placas de yeso laminado de Placo, por ejemplo. Placo Saint-Gobain ha implementado un servicio de reciclaje de los residuos de placa yeso.
Y en concreto te proporcionan los contenedores para depositar en ellos los recortes de instalación o los restos de demolición en obra, y todo ese material vuelve al proceso productivo para fabricar nuevas placas de yeso. Otro ejemplo más cercano, Edificio Sócrates, en España, que es el primer edificio basado en economía circular que ha utilizado criterios cradle to cradle, de la cuna a la cuna, de lo que llamaremos también MEDI. Pues en este caso, el edificio Sócrates, el 88% de los materiales que han utilizado tienen definida su ciclabilidad, es decir, el 88% de los materiales nunca se convertirían en residuos, en basura, porque todos tienen definidos ya su continuidad en el proceso productivo. Uh-huh. Bueno, la verdad es que nos has puesto 3 ejemplos que lo hemos visto muy claro y te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado, ¿no?, el proceso y por qué es tan importante reducir estos residuos en la construcción. Muchísimas gracias, Ana Elisa. Nada, muchas gracias, Mary, por darnos la oportunidad y por explicar más en detalle qué es la economía circular, porque es el camino. No hay otra vía hacia la sostenibilidad, la economía circular. Gracias, Mary, y gracias a los oyentes. Pues muchísimas gracias. Buen día, Ana Elisa. Gracias. Gracias.